¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí muy bien como siempre. ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos un nuevo vídeo de cómics. Vamos a repasar las lecturas que le he pegado pues a algunos tomos de mi colección durante el mes de enero. Bueno, otra vez más se me ha ido un poco la fecha. Estamos a mediados de mes de febrero y bueno, la verdad es que me gustaría grabar este tipo de vídeos, pues eso, que recopilan un poco las lecturas del mes pasado a primeros de mes, es decir, a mes vencido, pum, grabar vídeo y publicarlo. Pero al final, pues por unas o por otras, se me suele ir bastante la fecha. Así que bueno, lo dicho, vamos a repasar las lecturas del mes de enero. Que tenemos pues bastante variedad. Tenemos un manga, tenemos un cómic americano, estadounidense, ¿vale? Tenemos otro cómic que es americano, pero no es estadounidense. De este que solemos meter en el saco de los europeos, pero tampoco lo es. Y luego el resto ya, pues todo cómic europeo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero, Green Blood. Esto ya conté que lo había comprado bueno, pues en el vídeo de la mandanga, la última mandanga. Y bueno, pues tenemos aquí un manga del señor Kakizaki, que me había gustado mucho previamente, publicado por Milky Way. Y bueno, yo cogí estos dos volúmenes, estos dos tomitos, de 5, ¿vale? Ahora tengo que seguir comprando porque me ha gustado mucho y quiero seguir, pero bueno, no la tengo completa. Iré comprando poco a poco, pero bueno, 5 no son muchos, es la duración de manga que a mí me gusta. A veces, pues tenemos 10, 15, 20 tomos, suelen ser historias cojonudas, pero hay que comprarlas, hay que llenar espacio y a veces es un problema. Así que bueno, esta duración a mí me parece que está, pues digamos, muy bien. Y bueno, pues ¿de qué trata este Green Blood? Bueno, pues para aquellos que hayáis visto la película de Gangs of New York, pues tenemos la misma temática. Es decir, siglo XIX, 1800 largos, casi 1900, y tenemos en pleno Manhattan, lo que era Manhattan por entonces, que no era un distrito financiero como existe ahora, pero sí que ahí se movía todo el mercado, todo el comercio, etc. Pues tenemos el barrio, la zona concretamente de Five Points, que pertenecía a Manhattan, que por cierto, si visitáis Nueva York, se puede visitar este cruce de calles. Es concretamente pues un cruce del que salen cinco calles, por eso se llama Five, ¿no? Five Points. Y bueno, pues esto trata de bandas callejeras, bandas de gángsters, mafiosas, ¿no? Sí, de gángsters. En esa época ya está la fiebre de las armas de fuego, los cuchillos, etcétera, etcétera, y había una violencia brutal, una violencia tremenda, luchas de poder, asesinatos, corrupción de la policía, bueno, todo ese tinglado que veíamos en la película de Gangs of New York, ¿vale? Aquí, bueno, adaptado al estilo japonés, ¿vale? Al manga. Pero es verdad que, bueno, siendo Kakizaki autor japonés, pues se lanza a contar una historia ambientada fuera de Japón, en este caso en Estados Unidos. Y lo hace a las mil maravillas. A mí, la verdad es que me ha encantado este inicio de serie, tanto el primer volumen como el segundo. Y ahora vamos a pasar a comentar más detalles. Bueno, diferencias con Gangs of New York. En la película veíamos luchas de bandas. Veíamos grandes batallas, ¿no? Ahí en una plaza, en 100 contra 80, una carnicería. Aquí no vamos a ver tanto eso. ¿Por qué? Porque la historia está más centrada en el protagonista principal, ¿vale? Que es este tío con pinta de, no sé, de mercenario o de asesino letal, un poco oscuro. Bueno, eso es lo que es, ¿vale? Pues, lo dicho, se centra en este personaje y se centra en su hermano pequeño, que son dos hermanos irlandeses, huérfanos, que, bueno, pues un día emigraron de Irlanda y dieron a parar en este país y se buscaron la vida con su familia y bueno, y al final, por cosas de la vida, digamos que se han quedado solos. Se han quedado solos y tienen que buscar trabajo siendo muy jovencitos, pasar hambre, pasar penurias y bueno, te va a contar lo dura que era esa vida
Pero digamos que eso forma parte un poco del pasado y en el presente de la historia pues tenemos el hermano pequeño muy trabajador que trabaja en los muelles y deja la espalda a diario para sacar pues muy poquito dinero y que les dé para pagar el alquiler. Y el hermano mayor que decide que, bueno, pues que trabajar, ese tipo de trabajos como que no van con él y él es mercenario. Es un asesino muy famoso, pero que realmente nadie conoce su identidad. Lo que conocen es su apodo, ¿no? Su información sobre él, pero sin saber qué persona es. Y bueno, pues concretamente trabaja para una de las facciones, uno de esas bandas de gángsters y va a tener, bueno, pues líos con la otra banda e incluso líos también con personas de su propia banda. Y a raíz de aquí se va a construir una trama de, pues lo típico, ¿no? De venganza, ojo por ojo, súper violenta y súper cruda. No voy a contar mucho más para no fastidiar la historia. Pero bueno, por ahí van los tiros. Ya me he leído el tomo 2, continúa un poco más allá, pero básicamente sigue funcionando de la misma manera. No vamos a ver grandes peleas entre bandas, sino más focalizado en personajes concretos que al final... Esto no es muy complejo, esto no deja de ser una historia sencilla. Son como 4 o 5 personajes. Y bueno, también se cuenta información de personajes del pasado que pueden tener relevancia o incluso podrían aparecer. Pero bueno, esto ya son hipótesis mías. Por último, bueno, el dibujo. El dibujo es un espectáculo. Es que Kakizaki, madre mía. Madre mía. Es que... voy a ver si encuentro alguna página. Vamos a ver, por ejemplo, a esta. Mirad qué dibujazo, como siempre. Espectacular. O sea, esto es absolutamente brutal. Mirad, aquí también. Concretamente... hay escenas, hay viñetas súper oscuras, súper tétricas, que a mí me recordaban al gran Kentaro Miura, de Berserk. O sea, creo que para continuar ese cómic, Kakizaki hubiera sido una opción buenísima, aunque no lo va a ser, pero ya se decidió que iba a ser su equipo de trabajo de confianza, ¿no? de Miura. Pero bueno, os enseño alguna paginilla más. Un espectáculo. Aquí tenemos una chica llorando. Tenemos un poco... no salimos de eso. Tenemos un poco el personaje femenino lastimero que no se puede valer por sí misma y que está todo el día pues dando pena. Y bueno, esto... en los mangas todavía a veces... en el cómic europeo y americano lo vemos más, pero en los mangas todavía a veces cuesta. A ver si cambia un poco el rol. Pero bueno, tiene su función en la historia y es importante. No mucho más dibujazo. Yo había leído, como ya habréis visto en otros vídeos, Hideout, y había leído La mujer del espía. Tenían dibujazos, pero en Green Blood, de verdad que se supera. O sea, esto ya para mí es un dibujo sobresaliente, buenísimo. No me enrollo más. 2 mangas muy buenos y a ver si los continúo pronto. Vamos con el... uy, que la lío, parda. Casi se me cae la pila. Vale, cómic americano. Hellblazer. Hellblazer, concretamente, en la edición que salió de autores. Es decir, cada tomo o cada varios tomos era un autor concreto. Empezaba por Delano, luego iba por Garth Ennis, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo en su día compré este y los otros 2 de Garth Ennis, ¿vale? Y también compré el de Warren Ellis, pero de momento solo he leído el 1 de Garth Ennis, ¿vale? Así que digamos que ese arco argumental, o esa etapa más bien, esa etapa de Garth Ennis, son 3 tomos como este, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Yo es lo primero que leo de este personaje, de Hellblazer. Soy súper fan de Vértigo, pero bueno, pues no había... la verdad es que no había leído nada de Hellblazer. Es una serie muy larga, son 300 números, ni más ni menos, esos son muchos tomos, son 17 tomos como este, ¿vale? Así que bueno, FC decidió sacarlo por autores para que aquella persona que decidiera no hacer la serie completa, como era mi caso, pues pudiera picotear con los autores que le gusten. Por eso yo elegí a Garth Ennis. Y bueno, pues tenemos una historia y un personaje totalmente vertigueros, totalmente de la época. Esto concretamente creo que era de los 90, si no recuerdo mal, ¿vale?
Creo que sí, sí. Empezó en el 91, bueno, esos años, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues un personaje muy peculiar. Tenemos a este John Constantine, que es... ¿cómo lo explicaría? Es un medium, es un mago, es un hechicero, incluso un cazador de demonios. No es cazador, pero bueno, tiene, digamos, cierta habilidad, cierto poder para relacionarse con ese tipo de criaturas, de almas, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí, pues van a surgir un montón de historias. Aquí, por ejemplo, vemos que sale algo que parece como Jack el Destripador. Pues esto está ambientado en Londres, así que bueno, pues tiene toda esa culturilla de la ciudad. Y pues tenemos este personaje John Constantine con toda la impronta del autor Garth Ennis. Se nota un montón que esto está escrito por Garth Ennis, me encanta, muy en la línea de lo que hemos leído en otras obras, en Predicador, por ejemplo. Y la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Tenemos concretamente el primer arco, porque aquí hay 2 arcos largos y luego historias cortas. Pues el primer arco, sin desvelar el final, consiste en que John Constantine le diagnostican un cáncer de pulmón, pero super heavy, ya terminal. Y bueno, pues se ve en la situación esta de cómo afrontarlo, cómo buscar soluciones. Va a buscar soluciones de todo tipo, con personas y también con otro tipo de entes, ¿no? Como he comentado antes. Con una resolución de la historia absolutamente brutal. A mí este arco me ha flipado. O sea, dije, madre mía, vaya presentación de Hellblazer. O sea, leyendo esto quiero la colección entera. Y bueno, luego otro arco más relacionado con la realeza, con esas capas, esos estratos de poder, ¿no? En el país, que también está muy interesante en torno a asesinatos misteriosos. Y bueno, alguna historia más donde entran vampiros. O sea, me ha encantado el personaje y me ha encantado el universo. Vamos a ver alguna paginilla. El dibujo, bueno, el dibujo vertiguero también, de la época. Dentro de que es Vértigo, ya es los 90. Ya no tenemos esos colores tan monocromáticos, tan feos que teníamos, por ejemplo, en Sandman, en los 80. Y está bastante bien, la verdad. Aquí vemos unos tonos pastel, rosas. El dibujo, la verdad es que de Will Simpson, por cierto, está bien, a mí me ha gustado. Hay algún dibujante más en estas páginas, pero principalmente es Will Simpson. Bastante bien, como estáis viendo. Y funciona a la perfección, le va perfecta la historia. Y no mucho más. Tengo otros 2 tomos por leer de Garth Ennis y el de Warren Ellis, pero ya estoy pensando que si me sigue gustando esos siguientes tomos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esta edición ya no se puede completar. Faltan muchos tomos y ECC anunció que la abandona. No sé si públicamente o oficialmente, pero lo sabemos todo el mundo, que esta edición ya no se va a poder completar. Ya hay tomos que faltan, que piden una millonada en Wallapop, así que no podría completar esta edición. Me tendría que ir a la nueva que no está organizada por autores, sino que es cronológica. Del número 1 al 300, recopilado en tomos. Ya veremos qué hago, porque es mucho dinero y mucho espacio, pero me ha gustado mucho y la verdad es que junto con Fábulas es, pues eso, una grande de Vértigo que me falta. Bueno, entramos en territorio europeo. Seguimos releyendo Tintín, ¿vale? Voy a pasar muy rápidamente por estos tomos para no cargar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos Tintín en el Tíbet. La primera historia de Tintín en la que digamos que no hay un villano que vaya a torpedear los planes de Tintín, no vaya a poner piedras en el camino, sino que, bueno, pues un amigo suyo, un niño que hemos visto antes en otras historias, le llegan noticias a Tintín de que se ha perdido en el Tíbet, en pues el Everest y toda esa zona montañosa, y va con el capitán Haddock a rescatarlo, y bueno, pues allí se van a encontrar, como veis hay huellas de Bigfoot, pues se van a encontrar algo que parece un Bigfoot, pero sí, pero no, unos monjes tibetanos. Bueno, una historia, lo dicho, sin villano, pero que también está bastante bien, y este es uno de los tomos más famosos de Tintín, adorado por mucha gente. Y el otro, Las joyas de la Castafiore.
Aquí sí tenemos villanos, como siempre, ¿vale? Funciona como el resto de los tomos. Y bueno, consiste en que la señorita Bianca Castafiore, que es, pues, cantante rollo tenor, ¿no? De música clásica, pues decide mudarse unos días o visitar al Capitán Haddock en su castillo de Moulinsart. Y bueno, pues lleva unas joyas que va a haber lío con ellas, van a desaparecer, van a aparecer. Una locura, una locura. Hay también por ahí un pobladillo de gitanos que les acusan de robar. Bueno, pues este tipo de cosas. A esta altura de la colección ya no hay racismos como siempre se ha comentado que había al principio de Tintín. El trato, por ejemplo, con los gitanos es muy bueno. Y nada que decir en ese aspecto. Y bueno, un tomo más de Tintín, ya solo me quedan 3. Sí que decir que llegados a este punto de la colección, que ya estamos en el final, para mí ha bajado un poquito el nivel. Ya hemos pasado un poco el clímax, ¿no? de la colección y ya vamos cuesta abajo hasta el final, que quedan solo 3 tomos. Pero siguen siendo tomos buenos, ¿eh? Sigue habiendo buen nivel, pero bueno, no estamos en el clímax. Voy a mover esto aquí y seguimos. Bueno, más europeo. Kenia del gran Leo, ¿vale? Mismo autor que hizo Los Mundos de Aldebarán, etcétera, etcétera, ¿vale? Cerberus y un montón de... ¿Era Cerberus? Era Cerberus, me parece. Es que esa no la tengo, pero bueno, es de lo último que ha salido más o menos. Y bueno, pues Kenia es una serie abierta. De momento hay 3 tomos publicados. Kenia, Namibia lo tengo pero sin leer. Y el último, ¿cómo se llamaba? ¿Tanzania puede ser? Sí, eran todo países africanos, ¿vale? Creo que era Tanzania. Tampoco lo tengo, ese no lo tengo comprado. Bueno, pues vamos a tener, como siempre, las historias de aventuras que hace Leo y últimamente en los últimos años con Rodolph, donde guionizan los dos y bueno, y dibuja Leo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la historia de una profesora de infantil que viaja a Kenia a cubrir un puesto de otra profesora que ya no está. Y bueno, pues vamos a ver que ese personaje esconde secretos y necesita investigar cosas que han pasado. Ha desaparecido, digamos, un grupo de turistas que estaba haciendo un safari y se han avistado dinosaurios en pleno 1950. Se avistan dinosaurios por la gente y no solo dinosaurios, sino en general animales prehistóricos, ¿vale? Hay también por ahí cocodrilos gigantes, ballenas gigantes, animales de mar, de tierra, de aire, vamos, todo lo que había en la época del Cretácico, Jurásico, etc. Y bueno, pues los grandes misterios estos típicos de Leo, que no sabes qué está pasando. Aquí vemos 2 luces que no sabemos que si es un avión o qué es. Bueno, grandes misterios en general, no voy a decir más. Y bueno, pues esta chica, nuestra protagonista, va a perseguir esos misterios y como siempre, tal y como funcionan siempre las historias de Leo, va a tener aliados, va a tener pues amigos con los que hace un grupo, se ven mucho las relaciones personales, ya sea íntimas o amistosas. Todo eso está en la costelera de Leo, junto con lo que decía de los enigmas, los misterios y ese ritmo bueno de las historias donde no hay casi una pausa, vamos de un sitio a otro como si fuera una road movie. Está, la verdad es que muy bien. Repito lo que he repetido con el resto de tomos que he leído de Leo. No llegan quizá tanto al nivel de Los Mundos de Aldebarán, que para mí es top del cómic europeo, pero rinde a muy buen nivel y digamos que la fórmula, que es repetitiva, para mí no está quemada, es que sigue siendo muy interesante. Y bueno, esto por terminar transcurre en la época que decía antes, 1947, 48, 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza ya pues una guerra fría y los diferentes países pues mandan espías para investigar un poco qué está pasando en Kenia, etcétera, etcétera. Vamos a tener muertes, vamos a tener heridos, desgracias, de todo un poco. Vamos a ver alguna paginilla, como siempre. A ver si esto se ve bien, a ver si enfoca, ahí bien. Vale, un dibujo que está bien de Leo y un color que está bastante bien. Quizá aquí tenemos colores un poquito ya más digitales, más planos que lo que teníamos antes.
pero está bastante bien, el dibujo cumple. Las expresiones de algunas caras, como siempre, pues rarunas. Pero... Uf, aquí hay hojas que si enseño de la leoparda. Vamos a ver un poquito de verde, ahí. Vale, bueno, os hacéis una idea. Dibujo como viene siendo. En este tipo de obras de Leo publica ECC y seguiré, por supuesto, con esta colección. Otra más. El sueño de Dalí, publicado por Norma Editorial y el autor es Carlos Hernández. Yo no había leído nada de Carlos Hernández, así que me estreno. Bueno, el sueño de Dalí llevaba mucho tiempo con este tomo apuntado porque, bueno, me interesa el mundo de la pintura, el mundo del arte y tengo ya, a ver que está desenfocando, tengo ya algunos tomos de artistas en general, ya lo he comentado otras veces, y bueno, pues Dalí, como es un personaje tan peculiar y cuando he visitado museos me ha encantado sus cuadros, su arte, me ha flipado, pues digo, voy a leer algo. Y bueno, pues esto que pensé que era una biografía normal, pues es un tanto peculiar. Vamos a tener, sobre todo, los últimos años de vida de Salvador Dalí, donde está totalmente pues paranoico, enfermizo y bueno, pues vamos a tener también flashbacks a cuando era niño, a cuando es adulto, a cuando tiene relaciones con otros artistas muy famosos tanto en España como en Francia. Y aquí lo más interesante de esta obra es cómo se plasma todo el género artístico del que Dalí fue precursor, el surrealismo. Todo lo referente a lo surrealista, a la paranoia, cuadros con unas formas raras, con unas situaciones, unas escenas peculiares. Y bueno, también vamos a ver cómo reflexionaba y cómo se rayaba un montón sobre la muerte, que él no iba a perdurar en el tiempo, que habría un gran apagón y se acabó todo. Le rayaba mucho todo eso. Y todo eso está plasmado en el cómic y resulta interesante. El problema es que tanto contenido abstracto, paranoia, sin mucho orden, se hace duro a la lectura. Esto es una lectura que a mí se me ha hecho difícil. Hay viñetas que me es difícil interpretar, pega muchos saltos. Para mí le falta un hilo conductor, le falta orden. El caos de la cabeza de este personaje está bien plasmado, pero yo esperaba, sinceramente, un cómic un poco más normal. Igual es un problema de expectativas, de las expectativas que yo tenía de tener una biografía normal. Bueno, pues puede ser, pero la realidad es que no lo he disfrutado mucho. Y pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Os voy a enseñar un poquito el dibujo, ¿vale? El dibujo, la verdad es que tanto el estilo un poco como el color, sobre todo el color, plasman muy bien los cuadros de este hombre. Aquí tenemos otra escena hablando de sus padres. Vamos a ver alguna más. Bueno, un poco de su vida en un pueblo costero, con la mujer de su vida, que le da mucha importancia. Bueno, a ver, me he enterado de anécdotas, he sabido un poco más de este personaje, pero no es un cómic que me vaya a cambiar la vida, ni mucho menos, y para mí es prescindible. Así que es posible que me deshaga de él. No es un mal cómic, pero para mí le falta un punto ahí de construcción. Seguimos. Rebelión, camaradas. Este es el cómic que decía que es americano, pero no es estadounidense, ¿vale? Ya lo presenté en uno de los vídeos de las mandangas, me lo habían regalado una pareja de amigos que visitó Cuba y dijeron, anda, nos vamos a acordar de Javi, le vamos a llevar esto. Bueno, pues esto es un repaso a la rebelión, la revolución más bien, en Cuba, comandada por Fidel Castro y el Che. Hay también por ahí algún teniente más, algún gerifalte más de esa revolución, pero principalmente ellos dos, ¿vale? Tenemos un cómic realizado por Héctor Quintero Travieso y por Roberto Alfonso Cruz al dibujo. Y bueno, pues ¿qué va a ser? Nos va a narrar cómo fue la revolución más o menos desde 1955 hasta 59, hasta Nochevieja de 59, que es cuando derrocan el régimen dictatorial de Batista.
Batista se fuga del país y toma el mando Fidel Castro. Entonces, bueno, pues vamos a ver pues un montón de escaramuzas, de batallas ahí en el monte. Nos van a contar cómo desembarcan en ciertos puntos del país, de la isla, en ciertas costas, van hacia el interior. Bueno, nos van a ir contando un poco las etapas de la revolución en diferentes frentes, los que van ascendiendo, los que mueren, lo que ocurre en la capital, en La Habana, pues a nivel de los medios de información. Algunos informaban de la revolución, otros no. Todo eso está aquí, ¿vale? Resulta interesante, no es un alarde de narración, sobre todo tiene un tono, un estilo muy antiguo, muy antiguo. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente no encontramos diálogos. Todo está contado con estos cuadros narrativos, estos textos largos, que hacen que la lectura pues no fluya. Esto ya decía que es una fórmula bastante antigua, setentera, incluso anterior, ¿vale? Pero bueno, como cómic está bien, ¿vale? Como cómic está bien, es interesante. Hay personajes que están muy bien reflejados, se parecen incluso, ¿vale? Aquí tenemos a Fidel, tenemos al Che. Está bastante bien. El dibujo a mí sí me convence. La calidad del tomo, bueno, no deja de ser una grapilla gorda de unas 50 páginas. La calidad está por debajo de las grapas que tenemos en España, por supuesto, sobre todo a nivel del papel y la tapa. Pero bueno, oye, se agradece un montón el regalo, lo he disfrutado y se queda en mi colección. Venga, que nos quedan solo 2. Vaya pepino, señores, vaya y señoras, vaya pepinaco. En la cabeza de Sherlock Holmes, publicado por Norma Editorial. Y lo han hecho Cyril Lieron y Benoit Dahan. Ya veis que el francés no lo domino. Pero vamos, ni aproximarme. Y eso que lo estudié en el instituto, pero no me acuerdo. Bueno, lo primero que llama la atención, esto es un tomo súper famoso, lo ha reseñado un montón de gente, lo ha petado, Norma lo ha petado con ese tomo, ha vendido una barbaridad, está en todos los tops, ¿vale? Esto salió en 2022, creo que en 2022, no 21, sino 22. Vamos a cerciorarnos. Pues no lo encuentro. Bah, da igual, me lo invento. 2022, ha estado en todos los tops, ha gustado una barbaridad. Y yo lo tenía desde hace mucho, pero no lo había leído. De esto que lo metes en la estantería y un día dices, coño, si no he leído esto. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que encontramos? Mirad, qué tapa. Esto está troquelado, ¿no? Se llama troquelado, ¿vale? Un cacho de tapa, pues le falta, ¿vale? Y es para representar la silueta de Sherlock Holmes y lo que hay dentro de su cabeza. Bueno, pues aquí, concretamente, es como que él está ordenando pensamientos en su biblioteca del pensar. Vale, bueno, lo que tenemos aquí es otra historia más de Sherlock Holmes y del querido Watson, pero otra no. Esto es totalmente diferente a lo que haya podido leer antes. Está a caballo entre el cómic y esos libros de aventuras de Escoge tu propio camino que leíamos algunos de niños en los 80, en los 90. Pero tampoco es que llegue a ser eso de Escoge tu camino, porque no tenemos varias opciones. Lo que tenemos es maneras de resolver enigmas mediante juegos, ¿vale? Por ejemplo, llega un momento de la obra que te dice, dobla esta página así. A ver, doblarla con cuidado, no vamos a marcar el doblaje. Dobla así para juntar el dibujo con otra cosa y vas a ver la resolución. O pon la página a trasluz y vas a ver lo que hay detrás. Ese tipo de juegos que la verdad es que le dan mucha gracia al tomo. Luego también vamos a encontrar un hilo conductor, porque esto es un caos de viñetas. Tenemos unas estructuras de páginas que son totalmente diferentes a cualquier cómic que hayamos leído. Entonces tenemos un hilo conductor en rojo, que lo vamos a ver por aquí, que digamos va haciendo así y nos va a ir guiando por dónde tenemos que seguir con la mirada por las viñetas. Ayuda un montón, aunque bueno, creo que más o menos se podría leer sin él, pero ayuda bastante. Y bueno, pues con estos juegos de los autores hacia el lector, una experiencia nueva como lectura, pues vamos a tener una historia muy interesante además, que es que esto no es solo cómo interactuamos con el tomo, sino pues lo interesante que es esa historia, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos
es una historia de asesinatos y desapariciones en torno a un espectáculo chino. En Londres, por supuesto, en la Londres victoriana de la época. Pues en torno a un espectáculo chino, que es como si fuera un circo y con bailarinas y con trucos de magia. Pues digamos que a la salida de ese evento pues hay ciertas desapariciones. Entonces nuestros dos protagonistas van a investigar eso, asociándose con su hermano, con el hermano de Sherlock, con Mycroft. Y bueno, pues también con algún policía, algún político, etcétera, etcétera. Y ahí se va a desarrollar pues esa historia que no voy a decir más, ¿vale? Hay que ir descubriendo los enigmas. Luego también las páginas te van a ir listando una serie de pistas que son las que ha ido recopilando Sherlock. Te las ponen de vez en cuando, algunas se tachan porque ya no tienen validez. Hace un poco ese juego de información. Y es que mirad qué páginas. Aquí, por ejemplo, esto es como si fuera una casa donde dentro están las viñetas. Él está organizando la información, cogiendo las pistas. Es como muy visual, es súper visual. O sea, esto hay que leerlo para entenderlo. Yo, por mucho que me explique, no vais a captar al 100% lo que conlleva leer este tomo, ¿vale? Vamos a ver páginas más con otros colores. El dibujo es peculiar, ¿eh? Vemos las caras, por ejemplo, este tipo que hay aquí en el centro. Las caras con rasgos peculiares, un poco estilo francés, pero también con unas líneas raras que como si fueran los personajes un poco autómatas. No sé cómo explicarlo, pero un estilo muy peculiar, la verdad. Tenemos también aquí edificios. Bueno, es que el nivel de detalle que hay en cada página, ya solo por eso, os lo recomiendo para comprar. Pero si además le sumamos que tiene una historia muy buena, que cierra muy bien, que te mantiene con el ritmo, con el interés. Habrá villanos interesantes también, por supuesto. Muy rápidamente, porque esto ya es más hacia el final, pero bueno, aquí vemos un barco tal. Mola mucho visualmente. La edición, pues algo muy original. Entiendo que esto lo han pillado del tomo de Francia, no será idea de Norma, pero bueno, el mérito está ahí. Súper recomendable, de sobresaliente. Tengo entendido que los autores están haciendo una segunda parte. No sé si es una historia aparte o que continúa esta, pero ya veremos. Yo caeré de cabeza. Bueno, cerramos con el último, otro europeo. Kogaratsu. Ojo el tochal. Esto son casi 2 dedos, de grosor. Ojo el tochal. Vale, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Kogaratsu? Bueno, pues tenemos otra historia de samuráis interpretada, dibujada y guionizada por autores europeos, autores franco-belgas. Me gusta mucho esa visión europea de historias japonesas, de historias de samuráis. Y bueno, concretamente esto lo publica Ponent. Son 3 integrales, ¿vale? Como este de gordos. Sé que la inversión es importante, ¿vale? Estamos hablando de 42 pavazos. Bueno, con el menos 5% se quedan 40 y son 3 tomos, son 120 euros. Pero es que merece mucho la pena esta serie, ¿eh? Si eres amante del samurái, merece la pena. Bueno, tenemos aquí pues una historia, la historia de Kogaratsu. Kogaratsu es un chaval, es un samurái errante, es decir, un ronin, que se ha quedado sin su clan, que vaga por ahí buscándose la vida por Japón, a veces robando, a veces haciendo pequeños encargos. Tengamos en cuenta que en esa época un ronin estaba mal visto, estaba defenestrado, estaba desterrado. Entonces, bueno, pues no era fácil conseguir trabajos normales. Te veían mal, ¿vale? Eras sospechoso de muchas cosas. En cuanto había un asesinato en un poblado donde sea, eras el primer sospechoso. Lo estoy contando como si yo hubiera sido ronin en la época. No, pero he leído mucho, entonces lo sé. Pues eso. Principal sospechoso, todo el mundo desconfía de ti, te miran con los ojos así como entrecerrados. Y este es Kogaratsu. Kogaratsu-san, que lo llaman mucho en la historia. Bueno, Kogaratsu, lo dicho, ese chaval que va a vivir un poco el camino de la venganza, porque, bueno, su clan fue asesinado. Digamos que el jefe de su clan lideraba
era como el daimyo, lideraba una región, ¿vale? Era como el rey de esa región, por supuesto rindiendo pleitesía al shogun, que eso era como la máxima autoridad militar en Japón. Y bueno, pues se cepillan a ese clan, y este tío puede huir, pero se queda solo, bueno, y digamos que el poder, pues lo hereda, se lo roba, ¿no? Pues otro clan. Entonces esto va a ser una historia de venganza y persecución hacia ese nuevo poder, ese nuevo líder que es un desgraciado, y bueno, pues Kogaratsu va a intentar por todos los medios juntarse a otros, buscar apoyos para recorrer ese camino de la venganza. Vamos a empezar viendo que es un personaje, al principio es un mierdecilla, o sea, mola mucho este tomo, bueno, esta obra en general, porque vemos mucho desarrollo del personaje, mucho recorrido. Como decía, empieza siendo poco más que un adolescente que sabe luchar, pero no es ningún máquina. Y bueno, pues poco a poco, con la experiencia, va a ir mejorando, le va a instruir un maestro con el que se asocia, y termina siendo un samurái muy potente. Y lo vamos a ver durante el tomo, y de hecho ya estoy leyendo el tomo 2, y el tío sigue creciendo, o sea que ahí vemos mucha mejoría. Pero vemos que también sufre en batalla, para nada es el puto máquina, o sea que también tenemos ahí un poquito de realismo. Y bueno, pues este tomo concretamente se nos presenta el personaje, alguna historia corta, y luego ya entramos en la trama principal, un poco más lineal y bueno, repartida en el tiempo, donde vamos a ver lo que decía, ese camino hacia la venganza, que bueno, digamos que este tomo resuelve más o menos ese primer arco, pero deja todo muy abierto para los siguientes tomos, y como decía, estoy leyendo el 2 y está súper interesante, lo traeré en el próximo vídeo de lecturas, en el de febrero. Y joder, es que me ha gustado mucho. Os voy a enseñar alguna paginilla. Como veis, es un dibujo bastante estilo franco-belga, ¿vale? Que adapta muy bien todo el estilo japonés. Vamos a ver por aquí, por ejemplo. La verdad es que a mí me gusta mucho. Sí que noto mejoría. He notado mejoría, por ejemplo, en el segundo tomo con respecto al primero. Viñetas más nítidas, se entiende mejor lo que está pasando, mejor color también. Un trazo un poquito más limpio quizá. Al principio era un poco sucio, un poco revuelto. Pero bueno, es que hay unas páginas de barcos también. Sin ser la rehostia, el dibujo cumple perfectamente y es muy bonito. Y además, no sé si se va a apreciar a través de la cámara, pero tenemos acuarelas. Esto está dibujado, está coloreado con acuarelas y le queda fenomenal. Le queda fenomenal a la historia, al tomo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo pegas? Bueno. No es una obra sobresaliente. Tiene sus momentillos en los que los textos a veces no se entiende muy bien. Te ponen un párrafo de, no sé, una referencia a algo y a mí no me termina de encajar. Lo dicho, en este primer tomo hay algunas viñetas que cuesta un poco interpretar qué está pasando, pero son pequeños detalles. En general rinde a muy buen nivel. O sea, a mí me ha gustado mucho. Seguiré con la lectura. Estoy deseando trincar lo que me falta del segundo tomo y leerme el tercero. Y bueno, ¿podemos comparar con otras obras de samuráis? Pues sí. A ver, tiene la parte de historia de Japón, tradición, cultura, la cultura del samurái, el bushido, ¿no? El código del guerrero samurái, las costumbres de los pueblos, que si me pongo un té, que si rezo a los dioses, el tema de los tengus, los demonios, todas las deidades de la cultura japonesa. Todo eso está aquí, y en ese aspecto me ha recordado bastante, a nivel histórico, a nivel cultural y todo eso, me ha recordado un poco al Lobo Solitario y su cachorro. Tiene todo eso aquí, ¿vale? Salvando las distancias, estamos hablando de que esa es una obra maestra, y esta pues no llega, pero es muy buena. Y luego también pues tiene la acción, el dinamismo, las historias interesantes que pueda tener, por ejemplo, Samurai de Yermo, pues un poco en esa línea también, con la diferencia de que esto fue hecho en los 90, ¿vale? Y Samurai de Yermo es mucho más, de hecho es de la década pasada, de
de los 2015, 18, 20, ¿vale? Es actual. Esto es de los 90, entonces tiene un corte más clásico, tanto en el dibujo como quizá en la manera de contar las historias, pero para nada es muy clásico, o sea, está bien, también se puede considerar actual, pero hay diferencia, ¿vale? Por establecer las comparaciones. Luego, por último, Samurai tiene más cosas de fantasía, ¿vale? Es más fantástico que realista, y aquí, sin embargo, se puede ir más al realismo que a la fantasía, aunque comentaba cosas de Tengus y de interpretaciones de cómo era toda la mitología, de cómo en los poblados se creía en todo eso, pues eso está aquí, pero tampoco es que tengamos una fantasía explícita, ¿vale? Así que nada, pues cierro con Kagaratsu. Kagaratsu me ha encantado, lo recomiendo un montón. Otra obra más de Ponent que es desconocida normalmente por la gente y que es un pepino. Es que ya sabemos que, bueno, esta editorial, como no se mueve en redes, no se mueve en entrevistas, no está en los canales de youtubers, pues mucha gente se pierde sus obras. Se pierde sus obras porque, bueno, esto o lo ves en un catálogo o lo ves en la tienda, o cómo vas a llegar a ello. Es que es difícil. Pero bueno, tienen obrazas. Ponent tiene obrazas y esta es una más de esas desconocidas. Así que con estos 9 tomos, pues he cerrado el mes de enero. Ha sido un mes productivo, pero bueno, podía haber leído más. He tenido líos de trabajo, así que esto es para lo que me ha dado. Y en febrero estoy igual, así que ya veremos cuándo puedo hacer un vídeo que haya recopilado, haya juntado varias lecturas. Bueno, no me enrollo más. Déjame algún comentario, porfa, si te han gustado las lecturas, si tienes alguno de ellos, si los has leído, si te llama alguno la atención. Yo espero que el Kagaratsu guste a mucha gente porque de verdad son cómics desconocidos que merecen una oportunidad. Es que es muy bueno, de verdad. Así que bueno, lo dicho, deja un comentario y no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo de las lecturas o de la mandanga o de alguna figura. Pero bueno, quiero hacer algún vídeo más de cómics en lo que queda de mes. Así que nada más, muchas gracias, un abrazote. ¡Chao!